Sí. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Por la Paz en Palestina. Vamos a comenzar con un minuto de silencio para que nos sitúe frente a la realidad que queremos analizar y cambiar. Bien, yo creo que es importante este primer silencio, porque si observamos desde lo más profundo de nuestro ser, quizá podamos percibir en la sala la presencia de decenas, de cientos de miles de ojos palestinos, arrancados de sus cuerpos infantiles por las bombas racistas, coloniales, explotadoras, ladronas y asesinas, lanzadas desde el odio fanático del sionismo. Y ahí está gran parte del problema, en el sionismo. Una ideología que dice que el pueblo hebreo tiene el derecho de poseer también un Estado propio y que éste debe de estar en lo que consideran que eran los territorios originales del pueblo judío, aunque para ello haya que cometer crímenes contra la humanidad. Desde Por la Paz en Palestina afirmamos que ese derecho ficticio e irracional, esgrimido por el gobierno de Israel, la potencia fundamentalista que ocupa Palestina, es lo que hay que desarmar, con pedagogía, historia y ciencia. Hay mucha gente engañada, que sin tener engañada o que les interesa, que sin tener ni idea de esto, manifiesta que esta guerra la empezó Hamás el 7 de octubre de 2023 con un acto terrorista, que desde luego condenamos. A la vez que decimos que Israel lleva casi 80 años practicando el terrorismo constante contra Palestina. Por lo tanto, el 7 de octubre está inmerso en el genocidio y es un acto de resistencia, cuya historia está conectada con la Nakba, el desastre palestino que entre 1947 y 1948 hizo la destrucción de la sociedad y la patria palestina. 13.000 asesinatos, aniquilación de más de 500 pueblos, 750.000 palestinos huidos y expulsados de sus tierras. Desde entonces, Israel, el regalo envenenado que el mundo hizo al judaísmo, no ha dejado de masacrar al pueblo palestino. También nos observan millones de ojos de las personas judías asesinadas por el nazismo en el Holocausto. Millones de esos avergonzados ojos porque el nombre del pueblo judío se está agrediendo a toda la humanidad. Por la Paz en Palestina nació a principios de 2024 con la voluntad de exigir el alto del fuego permanente y acabar con el genocidio y exigir un proceso de verdad, justicia y reparación para el pueblo palestino. Actualmente somos 14 organizaciones de tipo vecinal, ecologista, feminista, juvenil, políticas, sindicales y de solidaridad. Y unimos nuestras fuerzas para sostener un trabajo constante con el objetivo de que la vida no muera en Palestina y conseguir que el mayor número de corazones y mentes, incluidas las nuestras, continuemos trabajando por la transformación de este mundo.
A lo largo de estos 2 últimos años hemos realizado todo tipo de acciones de denuncia, difusión y solidaridad con Palestina. Ahí quedan concentraciones, cartas al ministro de Asuntos Exteriores, actos informativos, performances, actuaciones musicales, notas de prensa, entrevistas en radio, relaciones con los medios de comunicación, presentación al Ayuntamiento de un proyecto de ayuda alimentaria en colaboración con la UNRWA de 14 céntimos por persona de Torrejón, 20.000 euros. Rechazado con indiferencia por este equipo de gobierno. Petición al Ayuntamiento de no apoyar el genocidio mediante festivales musicales vinculados al fondo KKR, que negocia con la muerte de los niños y niñas palestinas, cuya respuesta municipal fue anunciar más para el próximo año. Parece que les gusta eso de Torrejón, ciudad de moda del genocidio. También hemos hecho manifestaciones, vídeos virales a las puertas de esos festivales, ruedas de prensa, un viaje a Barcelona para despedir a la Global Summit Flotilla, concentración en la plaza el 15 de octubre en la jornada sindical contra el genocidio, participación en la moción municipal de solidaridad por el pueblo palestino que este ayuntamiento es incapaz de suscribir. Por cierto, hoy nos hemos enterado de que este glorioso ayuntamiento ha suspendido lo de los festivales, porque hacen mucho ruido. Dos de los tres. Aún nos queda el Rocktown, contra el que hay que luchar para que no se haga tampoco eso. Nos han quitado todo porque molestan a los vecinos. Entendemos que nuestra posición, nuestro trabajo y nuestro machaqueo continuo tendrá algo que ver. En fin, se trata de un caminar constante donde cada acto está integrado en el proyecto que diseñamos conjuntamente. Y fruto de ese proyecto es el acto que hoy os va a presentar Almudena. Buenas tardes. Bueno, primero pediros disculpas por esta voz cazallera, pero es que no tengo otra. Bueno, todos hemos asistido en los últimos meses a una televisión plagada de imágenes que nos han horrorizado. Pero la tristeza de ello es que no es de ahora, es que es una situación que viene pasando desde, yo digo que la historia es de la historia en la historia, es decir, desde hace miles y miles de años. Abordamos desde la Global Summit Flotilla. Hemos visto cómo en los últimos meses, en el último año, las movilizaciones han crecido. También han acompañado los medios de comunicación y las redes sociales, pero afortunadamente yo creo que ha sido un boom de las movilizaciones. Pero cuidado, que ahora corremos un riesgo tremendo con los acuerdos de paz, los supuestos acuerdos de paz. Eso también queremos ponerlo hoy en reflexión y en debate, que no nos caiga, que no se nos decaiga, que no acabemos, como decía, parte de la octavilla que hemos repartido estos días, que no nos olvidemos de los padeceres que todavía tienen en Palestina. Bueno, para ello nos va a acompañar Manuel García Morales. Es un compañero activista por los 4 costados. Nace en el 1953 en Málaga, en una barriada de trabajadores, una barriada pobre de la ciudad de Málaga, y en una corrala donde ni había agua corriente ni siquiera saneamiento. En su familia, su madre, toda su familia fue una represaliada franquista. Su abuelo fue detenido y ajusticiado sin juicio, fue asesinado sin juicio por parte de los franquistas, y yo creo que eso ha marcado, sin duda alguna, le marca a cualquiera, y sin duda alguna le ha marcado a Manuel, que ha seguido de una forma muy activa en los procesos de participación política y sindical. Él es electricista, estudió electricidad y ha trabajado en diferentes empresas
y en el 1970, con 17 años, ya se implica en actividades políticas clandestinas contra la dictadura. En los años 72, 74, toda aquella época turbulenta y que ahora también nos la está pasando por televisión como la gran reconciliación, podríamos decir, estuvo detenido por ocupación de una fábrica y ya en 1983, por la manifestación ilegal en defensa de las reivindicaciones feministas, es también encarcelado. En 1973 se vincula a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en aquel entonces, recordemos, todavía clandestina, y al mismo tiempo en distintas organizaciones de izquierda comunista. Actualmente, bueno, está viviendo en pareja, aunque es madrileño, hace 3 años que se ha venido a los Madriles, y tiene 2 hijos, una hija y un hijo. En el 2014 fue elegido desde 2014, hasta 2014, fue elegido representante de los trabajadores de la cadena hotelera Meliá, y en todos los procesos electorales que, como sabéis, se celebran cada 4 años. Ha sido dirigente estatal en la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del PC, y aunque en la actualidad ya jubilado, ha abandonado la parte sindical, pero no el activismo político. Sigue participando en diferentes asociaciones de carácter de solidaridad, como siendo además responsable para la zona de Oriente Medio de la Comisión Internacional del PC y miembro fundador de la Asociación Desbandá, cuyo objetivo es la recuperación de la memoria histórica, sobre todo de la represión franquista en Andalucía. En la experiencia internacional en el ámbito de la solidaridad, comienza su participación en el Comité de Solidaridad con Centroamérica, creado en Málaga a raíz del triunfo de la Revolución Sandinista en el 79, y después han ido participando en el Comité Estatal de Solidaridad con Irak desde el 2016, justo una semana antes de la muerte de Fidel. Es presidente de ADAC, de la Asociación de Amistad Hispano-Cubana, y miembro de la Mesa Estatal de Solidaridad con Cuba y miembro de la Junta Directiva Estatal de la Asociación de Paz y Solidaridad Internacional, UNARICUM. Además de actividades organizativas y reuniones, ha participado en diferentes viajes por Oriente Medio y el Magreb, y ha participado lógicamente en diferentes mesas, perdón, estoy apuntando en el teléfono, y participa asimismo en el 2017 en un viaje al Líbano y visita los campamentos de refugiados palestinos. Asimismo, en el 2024, con la participación de la Turquía de la Libertad en Estambul, y en el 2025 con la participación en la marcha global a Gaza desde el Cairo, y lógicamente en el 2025, en septiembre, participa de la flotilla global Sumun a Gaza, que es justo la última experiencia que ha tenido respecto de los viajes, y nos va a contar toda su participación, cuál ha sido su experiencia y cuál es, podemos decir, qué futuro ve para Gaza y para los palestinos. Sin más, os dejo con Miguel. Perdón, con Manuel. Bueno, muchas gracias por la invitación primero de la plataforma de solidaridad con Palestina de Torrejón, y muchas gracias por la presentación, demasiada presentación. Antes de empezar a deciros algo, os voy a poner un videoclip que no llega a 4 minutos, que me parece que es una introducción bastante buena y un poco de resumen de lo que está pasando en Gaza. Es un videoclip que intervienen distintos cantantes españoles y palestinos, y es
la promoción de un documental que se va a estrenar próximamente. Aunque caigan 1000 condenas desde el cielo y la tierra entera sea una cicatriz, aunque tenga que pagarles con mis huesos, no me voy de aquí. Aunque no quepan más muertes en mis ojos y el dolor esté empeñado en repetir, aunque apague con mis manos las escombras, no me voy de aquí. Si esto es el nombre de alguien, esto es Satanás. Mami se fue por comida y no la he visto más. Mientras tú sigues pensando de que dónde estás, los de arriba juegan con las vidas desde sus sofás. Es la solución final, versión moderna, conseguir que los demás no nos importen una mierda. Esto no va de derechas ni de izquierdas, va de humanidad, de no sacar bebés de entre las piedras. Alguno llorará cuando sea tarde y le enseñen las imágenes reales del desastre. Los ángeles no lloran porque el mundo sangre, lloran porque mientras hay la mitad del mundo mira hacia otra parte. Y eso me parte en pedazos, en trozos. Yo que era de abrazos y de lazos, hoy estoy rabioso. Si no llega la comida, llegamos los pozos. El hambre será el arma más cruel de modelos. Como ponga 25 letras, no es un plan de protesta. Aquí un estado mate niños, no lo llamen guerra. A todo ver cómo manipulan mi lengua. No hay muertes, hay asesinos que asesinan gente. Se sabe qué, quién, cuándo, dónde, por qué, cómo. Se puede parar un mismo, pero no se quiere. Hay que decirlo alto y fuerte. No es un tsunami, aquí es gente, con nombres y apellidos que asesina gente. Adoro escribir, pero esto me duele. No quiero que suene a música que entretiene. Es un rito, la acción es urgente, requiere moverse y que nuestros presidentes despierten. El tiempo de ser tibios y lo hubo se acabó ya. Toca actuar, si un pueblo sufre se le apoya. Yo puedo discutir con cualquiera de cualquier cosa, pero no hay discusión aquí, todos somos gatos. Dime qué culpa tuvo el niño que con miedo mira un cielo lleno de bolas de fuego que traerían desolación. Y qué culpa tuvo el padre que se arrastró por el suelo para encontrar entre ruegos a su hijo entre un montón. Son futuros sepultados bajo piedras y cemento. Piden paz en sus discursos y financian armamento. Hay madres con afonía tras gritar con agonía entre el silencio. Noche y día, nombres que se lleva el viento. Ya no queda nada, solo polvo llenan veladas. Los columpios balancean llantos, vidas apagadas. Y apartas la mirada, tragedia, mientras tú ves tus comedias entre risas enlatadas. Se quedan sin vida, sin techo, sin voz ni derechos. De hecho, los quieren echar de aquí. Que hay pólvora en sus lechos, balas que atraviesan pechos en cuerpos maltrechos. Por eso parar estos hechos depende de ti. Bueno, esto digo que es un resumen porque la palabra todos somos gafas, no me voy de aquí, es un símbolo
de la derrota del ejército del régimen sionista, que no ha podido cumplir el objetivo desde el primer día, que era expulsar a los habitantes de Gaza y quitarles la tierra, expulsarla al desierto del Sinai, a Egipto, y para que se cubran allí. Y como dice otro de los cantantes, no hay muerte, hay asesinatos de niños, y siempre por motivos económicos. El tema, decía el compañero, el conflicto de Palestina, o la tragedia de Palestina, que ellos le llaman la Nakba, que es el día del desastre, del 14 de mayo de 1948. Eso ocurre, pues eso ya se venía gestando desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX. El siglo XIX empieza el movimiento sionista, es un partido muy bien organizado, financiado por las familias financieras que tenían mucho dinero. La banca Rothschild o la banca Morgan, que siguen existiendo y tienen un gran poderío económico en Gran Bretaña y en Estados Unidos, y es un proyecto demencial, porque se trata de todas las personas que son de religión judía, concentrarlas en un solo país. Un solo país que en principio estuvieron discutiendo unos pocos de años si iba a ser en África, en América o en Palestina, como finalmente consiguieron que ocurriera. Digo las personas de religión judía, no hay pueblo judío, no existe el pueblo judío. Un pueblo es una agrupación de personas que tiene características comunes, idiomas, costumbres, etc. Aparte de la religión. En España pues puede ser, hay muy poco, pero se puede ser islamista y malagueño, y habla igual que yo, tiene las mismas costumbres que yo, lo que pasa es que él tiene una religión y yo ninguna. Pero el famoso pueblo judío no existe, nunca existió. Hay una religión judía que se expande por el mundo, igual que el cristianismo, igual que el islamismo. Entonces, ese proyecto es un proyecto de que a las personas de religión judía organizarla, buscarle un país para que todos vivan juntos. Había algún intelectual judío que dijo que esto era tan absurdo, los judíos que siempre en Europa estaban metidos en guetos en las ciudades, pues era como buscar un gueto grande para meter a todos los judíos. Y con el problema además de que a la hora de, una vez dejado el país, la mayoría de personas que tienen que venir a ocupar este país no son de allí, ni conocen la costumbre de allí, ni están habituados a esta tierra. La mayoría de las personas que emigraron hacia Palestina a partir sobre todo del principio del siglo y luego ya después con el nazismo, pues ya bastante más, la mayoría eran judíos europeos que eran rusos la mayoría, húngaros, polacos, ucranianos, alemanes. Ni tenían la misma lengua, ni sabían hebreo, por supuesto, eran rubios con ojos azules y no tenían nada que ver con los semitas. Ellos, una de las bases de su propaganda es que son el pueblo semita y los que estamos en contra del Estado de Israel somos antisemitas. Ellos no son semitas. Los semitas son los palestinos o los judíos
que vivían allí desde siempre. Es decir, a principios del siglo, la población de Palestina, alrededor de un 7% eran judíos, que son judíos árabes, es decir, personas árabes que profesan la religión judía. Igual que hay árabes que profesan el cristianismo, que había más del 7%. Y luego estaba la gran mayoría, que sería por en torno al 80% de musulmanes. En Palestina, en Oriente Medio, en África, nunca ha habido persecución de judíos, no hay. Históricamente, lo que aparece en Rusia, que iba a matar a los judíos, o antes de la Primera Guerra Mundial, o en torno a la Primera Guerra Mundial, o en la Segunda Guerra Mundial, en toda Europa, esta persecución de los judíos nunca ha existido en Oriente Medio. Ni persecución de judíos, ni persecución de cristianos, porque son un mismo pueblo, respetan que la gente sea de la religión que quiera ser y no hay problema. Si vais a cualquier país de Oriente Medio, veréis que hay iglesias cristianas y hay sinagogas y muchas mezquitas, que son la mayoría. Entonces ya es la creación del Estado de Israel es la creación de un Estado artificial, donde la gran mayoría que se declara en 1914 de mayo de 1948, proclama unilateralmente, sin permiso de Naciones Unidas, como Estado de Israel, la mayoría eran recién llegados. Y digo, no eran semitas ni tenían que ver con las costumbres locales, en absoluto. Ese Estado artificial, además, se construye exactamente igual que ahora, sobre la base del genocidio. Hay una primera Asamblea de Naciones Unidas en 1947, un año antes, cuando Naciones Unidas está recién constituida, donde solamente hay 47 países forman parte de Naciones Unidas, porque todavía no se ha producido el proceso de descolonización en el mundo que ha dado pie a que Naciones Unidas haya ahora cerca de 200 países. Eso no ha ocurrido todavía y hay 33 países que votan a favor de que en la Palestina histórica se establezcan dos estados. La Palestina histórica que está bajo el control colonial de Gran Bretaña en estos momentos, en el 47 y en el 48 cuando se da. Porque después de la Primera Guerra Mundial se repartió con Francia todo el Oriente Medio. Pues bien, en este reparto, ¿se acuerdan? Pues darle la mayoría de la tierra, el 55%, a un tercio de la población que ya es judía, es de religión judía, pero que es recién llegada, como he dicho, eso no hay duda, ¿vale? Esa mayoría le llaman los ajenazíes, son los judíos de origen europeo. Son mayoritariamente, no sé si ya serán mayoría, pero es la casta dominante, son los rubios y los blancos, y es la casta dominante, los que controlan los resortes económicos y de poder. Luego, como esa inmigración era insuficiente para poblar Palestina y jugar un papel de dominio sobre el pueblo palestino que seguía viviendo allí, empiezan a tirar de los judíos que son de origen árabe, de todo del Magreb, fundamentalmente, del Mediterráneo. Para allá van los judíos descendientes de los españoles, los judíos marroquíes, judíos de todo el Oriente Medio,
pero que ya no son blancos, ya son de origen árabe. Origen árabe o bereber, que no es exactamente lo mismo, también. Y finalmente vienen, como todavía siguen siendo insuficientes, hace falta más mano de obra barata, pues vienen los falasas, que son los judíos negros, que vienen del África, fundamentalmente de Etiopía. Es decir, se hace una mezcla en base a la religión, y ellos se proclaman como un Estado judío de religión judía, es decir, un Estado religioso que no está basado en el derecho común, sino en la religión de ellos, y donde están segregados por clases dentro de la misma sociedad judía. Hace poco leí un conflicto que había entre una diputada israelí que era negra con el ministro de Seguridad, echándole en la cara de que los niños negros en Israel pues están abandonados. Y ella le decía que todos somos hijos de Israel. Y que, según la religión, claro, en la realidad no es así. Bien, pues en el reparto, que ya digo, se aprobó en una Asamblea General de Naciones Unidas, pero luego tiene muy pequeña, muy minoritaria, pero que ya existía el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad es quien decide la aplicación de los acuerdos. Y el Consejo de Seguridad nunca le dio luz verde a ese acuerdo. Antes de que ese acuerdo viera la luz, Israel se declara unilateralmente como Estado. Solamente a finales de 1949, después de una guerra donde Israel, los países árabes vecinos de Palestina, intentan impedir que echen a los palestinos de sus casas y de sus tierras, hay una guerra, y del 55% que le asignaban al nuevo Estado de Israel el primer proyecto, ellos se quedan con el 78% y le dejan el 22%, el trocito de Gaza y el trocito de Cisjordania, que aún se considera territorio bajo control de la autoridad palestina. ¿Cómo consiguen? Había 1.400.000 palestinos viviendo en 1948 en Palestina. Bueno, estos palestinos, ese millón, más cerca de 1 millón, son expulsados de Israel, son expulsados de Palestina. Y son expulsados por esa vía, por la vía que veis en esta foto. Ese es un pueblo que se llama Deir Yassin, que fue de los primeros. Esto ocurrió antes de la declaración de la independencia unilateral de Israel. Antes de que esto ocurriera, ya empezaron a preparar las condiciones para lo que ellos pensaban que debía empezar el nuevo Estado de Israel. Y era expulsando a cientos de miles de palestinos para crear ellos un entorno donde estuvieran bien comunicados en el nuevo Estado. Bien, en esta aldea llegan, matan a todos los habitantes, a todos, no perdonan a nadie, luego echan las casas abajo y siembran árboles y borran lo que hicieron después con más de 600 pueblos. Echar las casas abajo y reconvertirlo en terreno agrícola, para que la memoria palestina y las llaves que se habían llevado los palestinos, una vez que hace esto con varios pueblos, cuando aparecían o escuchaban que venían las bandas de israelíes armadas de israelí, las milicias israelíes salían huyendo. Por eso se produce el éxodo, la Nakba, que ellos llaman el desastre,
en árabe, y se van a campamentos de refugiados, muchos de ellos alrededor de Palestina, en Egipto, en Irak, en Jordania, una gran mayoría, en Siria, en Líbano, en todos estos países hay campamentos refugiados. Y en Gaza y en Cisjordania, que habían quedado como enclaves palestinos, también hay campamentos refugiados. La mayoría de los habitantes de Gaza, ya sabéis, se han acercado a los 2,5 millones antes de que empezara el genocidio. La mayoría de los habitantes de Gaza viven en campos de refugiados. Campos de refugiados no tengo una foto aquí. Campos de refugiados que primero son tiendas de campaña, luego hacen casas de barro, de adobe, y luego empiezan a hacer edificios cada vez más altos, pegados unos con otros, sin calles anchas, calles que pasan una persona o 2 personas, porque cada vez hay más gente. Hay más de 7 millones de personas descendientes de cerca del millón que huyó, que sigue viviendo en campos de refugiados. Algunas personas que vivieron la Nakba todavía, que son ancianos, y luego están sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, viviendo en campos de refugiados. Bien. A ver. Estos campos de refugiados crecen y, a pesar de la situación de despoblamiento de Palestina, e Israel, el nuevo Estado de Israel, no se conforma con la situación, aspira a toda Palestina, y en 1967, esto es importante, es un momento importante dentro de la situación actual, deciden atacar a Egipto y a Siria, como países árabes que estaban creciendo después de su independencia y estaban siendo armados por la Unión Soviética en aquella época. Entonces, es lo que llaman, los mayores se acuerdan perfectamente, los jóvenes no sé, es la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días, dice un analista militar, que duró 6 horas, no 6 días. Duró lo que la aviación israelí tardó en destruir a la aviación siria y egipcia que estaba en los hangares. Hay un ataque por sorpresa, se destruye a la aviación de estos países y se acaba la guerra. Hay un intento de responder, pero ante la superioridad militar de Israel se rinden. Y entonces la nueva situación de Palestina, de Israel, es la que aparece ahí. Por una parte, la parte amarilla, la más amarilla que veis, era lo que hasta ese momento ocupaba el Estado de Israel, que había conseguido a sangre y fuego, matando a la gente y echando a la gente. Esa era la parte de Israel, y entonces conquista la península del Sinaí, que era de Egipto, conquista Gaza, que se ve pone el franja de Gaza, que ya veis que es un pequeñito trozo de tierra, la Cisjordania, que es más amplia, que está pegado a Jordania, y los Altos del Golan, que es de Siria, es un territorio sirio. Pero un territorio sirio que es clave porque ahí está el nacimiento de agua de la zona. Y es clave para el control económico de la zona. Desde esa guerra que nos vendieron la propaganda
masiva de desinformación de los grandes medios de comunicación, nos vendieron como un acto heroico. Un pueblo pequeñito que era Israel había vencido a todos los pueblos árabes que le rodeaban, que eran muchísimos más. Entonces nos cuentan que fue por un ataque sorpresa y fue por el apoyo incondicional que Estados Unidos tiene con Israel. Desde ese momento, toda la Palestina, toda, incluida Gaza y Cisjordania, es de Israel. Israel tiene el control político, militar de la frontera, el control económico, todo. Y empieza el Estado de Israel, sigue funcionando como funciona, un régimen de apartheid racista que discrimina a los nativos palestinos que están bajo su dominio político, están bajo su voz. La lucha del pueblo palestino que llaman intifada, la sublevación popular, es la que obliga a una reconsideración de la situación. La primera intifada es de 1987. Hay cientos de miles de palestinos que durante 5 años, salen a la calle diariamente, la mayoría de ellos jóvenes y niños, y se enfrentan a los tanques y a las tropas israelíes con piedras. Decenas de miles de palestinos fueron encarcelados y muchos mataron. Hay una imagen que algunos conoceréis, algunas conoceréis, de un tanque muy grande y se ve un niño enfrente con la piedra para tirar. Ese niño consiguió tirar la piedra y salir corriendo, le tiró la piedra al tanque. A la semana siguiente murió de un disparo en el cuello, porque lo mataron. Entonces la intifada no paró, nunca paró, a pesar de miles de presos palestinos y de cientos o miles de muertos. En la cárcel donde nos metieron a nosotros, a la gente que íbamos en la flotilla, que nos detuvieron antes de llegar a Gaza el 1 de octubre, después de estar un mes navegando por el Mediterráneo, y luego a otros barcos más que vinieron varios días después, esa cárcel era la más grande de Israel, en el desierto del Negev. Y luego nos enteramos que además de ser la cárcel más grande de Israel, es la cárcel más grande del mundo en extensión. Y Palestina, o Israel, como se quiera decir, es un pedazo de tierra pequeño, comparado con cualquier otro país que vive en él. Y que un país tan pequeño tenga la cárcel más grande del mundo, nada más que tiene un significado, que es el conflicto con el pueblo palestino. Y el tener que tener en prisión a miles y miles de presos, presas y presidios, diría, porque hay muchos niños presos también. Entonces, esa es la situación. En esta intifada se para por una razón, por los acuerdos de Oslo, que se negociaron en Madrid y se firmaron en Oslo. En esos acuerdos da pie al proyecto de la autoridad palestina. La promesa era que después de 5 años la autoridad palestina se convertiría en el Estado palestino. Esto es del 93. Estos acuerdos son del 93. No solamente no hay Estado palestino, sino que después del acuerdo, poco tiempo después, mataron al que había firmado, al presidente israelí que había firmado el acuerdo, lo asesinaron,
y empezaron a tomar más tierra de Cisjordania, el trozo más grande que hay de Palestina. Nunca han dejado de avanzar de manera ilegal, condenados por Naciones Unidas, de seguir echando a palestinos, a campesinos palestinos de su tierra y de sus casas y establecer por lo que le llaman colonias, porque son colonos y son colonos como los colonos de Estados Unidos, es decir, pobres europeos que llegan a un país nuevo, rico, pero que está ocupado. Y como está ocupado, ¿qué hacen? Pues o matan a los ocupantes o los expulsan a quedarse con sus tierras y ellos cultivarlas y construir otro tipo de nación. Esos son los colonos exactamente igual que hay en Israel. Esa autoridad palestina que se crea, os dije que el control de Palestina, lo que le queda a Palestina, del trozo de Gaza y Cisjordania que habéis visto, era el 22%. Pues bien, la autoridad palestina tiene el control administrativo del 12%, que son prácticamente las grandes ciudades de Palestina, donde ahí dentro no hay colonia judía, excepto en Hebrón, donde hay una colonia en el centro de la ciudad, porque ahí está el templo donde se cree que está enterrado Abraham, que es el profeta de las tres religiones, de los cristianos y de los judíos. Y entonces ahí hay un trozo de colonias de judíos que se han decidido en los acuerdos de Oslo, se le asignó como territorio israelí. Bien, esa autoridad es una contradicción en sus propios términos porque no tiene ninguna autoridad. Es una autoridad administrativa sobre un 12% y lo que hace es organizar el tráfico, el orden público, la sanidad y la educación. Y organizarla entre comillas, porque tampoco hay presupuestos públicos, y la sanidad y la enseñanza son privadas. Sin embargo, pues como se trata de crear un Estado democrático, pues se hacen elecciones. En 2005 se hacen elecciones presidenciales, que era para 4 años, y sale Mahmoud Abbas, el presidente que sigue tanto siendo presidente de Palestina, aunque después del 2005 nunca hubo más elecciones, y en 2006 hay elecciones parlamentarias. En 2006 las elecciones parlamentarias las gana el partido Hamas, que era un partido nuevo, no llevaba muchos años pueblo y que en principio era muy minoritario. Gana las elecciones porque después del 92 lo que era Fatah, la OLP, la columna vertebral de la OLP, y que es la que articula la autoridad palestina, pues la gente considera que está vendida a Israel, porque reciben el dinero de Israel, que es lo que sostiene a la autoridad palestina, de Israel, de Naciones Unidas, considera que hay mucha corrupción en este gobierno y considera además que sirven a los intereses del Estado de Israel, porque si los palestinos protestaban, los judíos, la policía israelí los reprimía y hacía con ellos lo que querían. Si eran israelitas, colonos, los que atacaban a los palestinos, la policía palestina no podía intervenir. Así sigue el tema. Exactamente ahora también. En Cisjordania, la policía palestina tiene que proteger a los colonos judíos y a lo que es toda la representación de Israel. Mientras que los palestinos no tienen ninguna defensa ante los colonos judíos. Y esa situación es la que hace que la gente apoye a Hamas. Que un Estado es un partido patriota
que ha demostrado que lucha por Palestina por un partido conservador y religioso. Bien, gana las elecciones. Lo digo esto importante porque es lo que el fenómeno de Gaza es distinto al resto de Palestina. Ganan las elecciones, no dejan formar gobierno a Hamás y se bloquea la franja de Gaza. Se bloquea la franja de Gaza y se arruina a lo que es a la población que hay allí. Impiden que los trabajadores de Gaza sigan trabajando en Israel, que había más de 100.000 trabajadores, impiden que la flotilla pesquera salga a faenar, acaban con todas las fábricas, medianas fábricas que había allí, porque no pueden ni vender ni comprar y no permiten que la gente salga ni entre en Gaza. Se quedan como se le conoce desde entonces como una prisión a cielo abierto, como un campo de concentración a cielo abierto, el más grande del mundo. La gente está encerrada y vive de la ayuda humanitaria y de lo que Israel permite que salga y que entre. No solamente se lo aísla, sino que además hay una serie de operaciones de castigo, hasta 8 guerras pequeñitas desde el 2008 hasta el 2022. Son operaciones de castigo que los israelíes, los sionistas llaman cortar el césped. Es decir, el césped, tú lo cortas, está muy bonito, pero luego empieza a crecer, se torna molesto y hay que volver a cortarlo. Pues eso consideran que tienen que hacer en Gaza. Hay una operación de castigo, matan a 100, a 200, a 500 personas o a 1500, destruyen muchos edificios y cuestiones básicas de funcionamiento de Gaza y a los 2 años vuelven otra vez y así desde el 2008 hasta el 2021. Entonces, esa situación de ataque a Gaza y de aislamiento de Gaza es lo que da pie a que activistas de los derechos humanos de todo el mundo intente ayudar al pueblo de Gaza, que está bloqueado. Y que está bloqueado y que está pasando hambre y que está en una situación difícil. En 2008 van 2 barquitos pequeños y consiguen romperse, pues no, llegan a Gaza, miles de personas, salen al puerto a recibir a estos barquitos, que no llevan ayuda, son 2 barcos pequeños. Pero la gente valora el gesto de solidaridad, de humanidad y de que el mundo no se olvide de ellos. Porque además son 2 barcos que siempre han mantenido el mismo criterio, con gente de muchas nacionalidades. En 2009 se vuelve a intentar otra vez, van 3 barcos pequeños, a uno ya lo atacan y a otros 2 lo meten preso. En 2010 se arma una flotilla grande en Turquía con idea de que si a los barcos pequeños no los dejan pasar, vamos a ir con barcos grandes. Y va el Mavi Marmara, que es ese barco turco que llevaba más de 500 pasajeros. Ahí iban 3 españoles, una compañera catalana, un madrileño y un valenciano. El barco y todos los demás llevaban alrededor más de 20 barcos pequeños. Asaltan, la Armada israelí asalta el barco, mata a 10 pasajeros y hiere a más de 30. Y a todos los demás se los lleva presos a Israel. Esto ocurre en 2010. Todavía hay un pleito internacional por este conflicto entre Turquía e Israel.
Luego, en 2011, se intenta hacer otra flotilla, en solidaridad con la flotilla del 2010 y en contra de la represión de Israel. Un nuevo intento de romper el bloqueo. Aquí, España ya lleva un grupo, en vez de 3 personas de España, llevamos un grupo de unas 60 personas, la gente cualificada, por ejemplo, el que está abajo del todo con la mano levantada es Willy Toledo, y luego entre los pasajeros pues hay escritores y hay intelectuales, representantes políticos. Este barco lo compramos buscando dinero, pidiendo dinero, un barco de segunda mano, lo bautizamos como Guernica. Bien, el Guernica y un montón de barcos que habíamos en Grecia, el gobierno griego no nos dejó partir. Nos impidió, con un control de la armada griega, que fuéramos hacia Gaza, por miedo al gobierno de Israel. Desde el 2011, que se hace esta flotilla, hasta el 2024, volvemos a los barcos pequeños, barcos que intentan romper el bloqueo. En 2024 intentamos otra flotilla que va a salir otra vez desde Estambul, de Turquía. Ahí están estos 2 barcos, iban ahí hacia Gaza. Un barco, un carguero con más de 5.000 toneladas de ayuda humanitaria. Y un barco grande donde cabíamos cerca de 1.000 pasajeros y otros 2 barcos que no están ahí en la foto que no salen. El gobierno turco en esta ocasión también impide la salida de esta flotilla en 2024. Esta flotilla ya no iba a romper el bloqueo para ayudar a gente que estaba aislada, ya iba a protestar contra el genocidio, porque ya llevábamos desde octubre hasta el verano del 2024, viendo las imágenes de la destrucción sistemática de Gaza. Turquía no nos deja de viajar y entonces en junio de este año se intenta la marcha a Gaza a pie. Ya no es la flotilla es un colectivo y esto es un intento de marcha a pie de gente que se apunta de manera, en un periodo de 2 meses, miles y miles de personas de todo el mundo se apuntan a este proyecto a través de un chat de Telegram. De España fuimos más de 200 personas. Nos juntamos 2.000 personas en el Cairo y el gobierno egipcio también impidió la marcha a pie a la frontera de Gaza por Egipto para protestar contra la situación de genocidio. Y finalmente, el 31 de agosto, en ese intermedio de julio y el 31 de agosto, gente de la flotilla, gente de la marcha y gente del Tumú, que era otra marcha paralela a la marcha global a Gaza, pero gente de países del Magreb y de países islámicos. Se forma una coalición que es lo que se llama Marcha Global Tumú, o Tumú Global Marcha, como queráis, y ahí la idea era llevar 100 barcos y con todas las personas que cumplieran eso. Y se apuntaron más de 30.000 personas para ir voluntarios en esos barcos. Al final, de Barcelona salieron unos 24 barcos, eran barcos comprados otra vez de segunda mano, en malas condiciones. Hubo activistas que eran patrones de barcos, mecánicos de barcos, que dedicaron muchos días gratis
a arreglar esos barcos, a ponerlo a punto, y luego fueron navegando también con los pasajeros que éramos activistas y que no sabíamos del mar. Eso, al final digo como conclusión, trayectoria del Mediterráneo, salimos el 31 de agosto, recogimos gente en Túnez, en Italia, en Grecia, en Libia, y al final nos juntamos en ese periodo, en el periodo del 1 al 8, creo el 7 o el 8 de octubre, que ya estábamos todos detenidos y encarcelados, pues prácticamente llegamos a unos 60 barcos, lo que requisó la flotilla israelí, y cerca de 700 personas las que fuimos encarceladas en Israel y luego expulsadas. No voy a hablar de la flotilla solamente deciros que fue dura, las condiciones de navegación fueron muy duras, alguna gente abandonó porque físicamente no estaban en condiciones, muy trabajosas, digamos, eran barcos pequeños, y además fuimos atacados por drones israelíes en distintas ocasiones. Es decir, fue duro, difícil y sin saber si íbamos a llegar, no porque nos detuvieran, que al final nos detuvieron, sino porque nos hundieran en el mar. Y los peores escenarios eran o que nos hundieran o que nos detuvieran y nos aplicaran la ley antiterrorista, como habían prometido, y que eso significaba de 5 años de cárcel en Israel ahí para adelante. Y luego coincidió, bueno, es un mes, digo, unas condiciones muy difíciles de navegación, pero íbamos en volanda y éramos de la solidaridad internacional. El mes de septiembre y sobre todo los primeros días de octubre, cuando nos detienen, hay millones y millones de personas. En España lo hemos visto, la vuelta ciclista, asambleas y manifestaciones por todos los pueblos. Digo por todos los pueblos muy pequeñitos, insospechados, que nadie conoce, y grandes ciudades que sí se conocen cuando se hace algo, pero millones y millones de personas se manifiestan contra el genocidio y por el fin del genocidio. Hay huelgas generales y hay una movilización que yo creo que en un momento en España, a principios de octubre, supera las movilizaciones por la paz que hubo a principios del siglo contra la guerra de Irak. Ha sido un momento de explosión, de solidaridad a nivel mundial, que es lo que ha permitido que Israel diera marcha atrás con su proyecto de vaciar Ciudad de Gaza y definitivamente de expulsar a los palestinos de Gaza. Y es cuando aparece y coincide con nuestra detención y liberación el proyecto de paz. Y quiero que hagáis, porque las palabras son muy tradicionales. Decía el compañero cuando presentó el acto, el acuerdo de paz. No hay un acuerdo de paz. Y además, si releéis la prensa y escucháis la tele, nunca dice acuerdo de paz. Proyecto de paz. Y un proyecto no es un acuerdo, un proyecto es algo que hay que concretar. El único acuerdo que hay es el acuerdo de alto el fuego. Ese acuerdo sí está negociado por la resistencia palestina con Israel a través de los interlocutores y de los mediadores. Y es garante de ese acuerdo. Son garantes Estados Unidos, Emiratos y Egipto. Son garantes de ese acuerdo. Bien, y ahora el proyecto de paz es el primer punto del proyecto, el alto el fuego, y el segundo punto se está discutiendo.
no es que se haya parado, hay negociaciones en Israel. Y en ese segundo punto hay que hablar del nuevo gobierno de transición que va a haber en Gaza, hay que hablar de quién va a controlar el orden público en Gaza y de la reconstrucción de Gaza y la retirada del ejército israelí de Gaza, porque ahora en el primer punto todavía no hay una... Lo que está pasado es que se iban detrás de una línea imaginaria amarilla, le llaman la línea amarilla, que está trazada sobre Gaza. Bien, esa línea amarilla, la parte que se han quedado las tropas israelíes, controlan el norte, el sur, el oeste y el este, porque el este, o sea, el oeste y el este. El oeste es la costa de Gaza. Por ahí no pueden salir los palestinos, no pueden salir por ningún lado. Y esa zona, pero en toda la zona, detrás y delante de la línea amarilla, el alto fuego era para todo Gaza, para todo Gaza. Sin embargo, tanto dentro como fuera de la línea amarilla ha seguido los bombardeos del ejército israelí. Verdad que son con excusas nimias, no son bombardeos masivos, pero han muerto más de 400 personas. Desde el alto el fuego del 10 de octubre, han muerto más de 400 personas. La ayuda humanitaria que se pasa en ese alto el fuego nunca ha sobrepasado en los mejores días, no siempre entra el 40% de la ayuda pasada. El paso de Rafah, que es la frontera con Egipto, sigue sin abrir cuando el acuerdo era la apertura del paso de Rafah. Y luego la línea amarilla. La línea amarilla es para división de los dos contendientes militares, digamos. Por un lado, la milicia, los guerrilleros de la resistencia palestina, que son de Hamas y de otros partidos, y el ejército israelí. Una línea de división de esas dos fuerzas, pero no de las civiles. Sin embargo, están impidiendo que los palestinos que han quedado por fuera de la línea amarilla regresen a su hogar. Y a los que lo han intentado, lo han tiroteado y lo han matado. No solamente están haciendo esto, sino que sistemáticamente, todos los días, hay un proceso de explosionar a los edificios que hay en pie. Es decir, ya no tienen que bombardearlos, ellos ya controlan el terreno. Detrás de la línea amarilla lo controlan ellos todo, allí nada más que están las fuerzas israelíes. Pues están destruyendo sistemáticamente todas las casas habitadas. Entonces, ese es el acuerdo. El segundo punto, todavía no hay acuerdo. Hay un problema, que es que en ese segundo acuerdo, o no llegue a firmarse nunca, o tarde años en firmarse, lo que significaría que Israel consolida se divide Gaza entre dos, una parte donde apenas hay palestinos, otra parte donde había de menos del 50%, que donde había más de 2 millones de personas, pues ahora van a vivir en el 40% del territorio de donde antes vivían. Y esa zona, una vez que esté allanada y lo hayan destruido todo, se corre el riesgo de que empiecen a instalar también colonias de judíos. Porque es difícil, va a ser muy difícil ponerse de acuerdo en qué gobierno va a gobernar Gaza. Jamás ha dicho que ellos no están de acuerdo en ceder el gobierno a un gobierno palestino. Debería ser la autoridad palestina, que es la que reconoce Naciones Unidas. Sin embargo, Trump y Israel han dicho que de autoridad palestina nada. Y jamás propone un comité técnico de personalidades palestinas independientes no partidarias. Israel tampoco lo acepta. Y quieren poner
el invento de Trump, que es un gobierno extranjero colonial, como estaban los ingleses en el siglo pasado, donde además el que va a dirigir el cotarro es Tony Blair. Tony Blair, que fue el que destruyó Irak con nuestro presidente y con el presidente de Estados Unidos, y supervisado por Trump. Trump no ocurre, Trump da el visto bueno, da órdenes, pero no ocurre. El Tony Blair sería el que haría esto. Los palestinos nunca van a aceptar un gobierno de Tony Blair de la frontera. Acabo ya la última, digamos. Eso es inmediatamente que se llega al acuerdo del alto el fuego, la gente de Ciudad de Gaza tiene más de 1 millón de habitantes. Consiguieron echar a cerca de medio millón. Lo consiguieron echar porque iban ya en el mes de septiembre y empezaron a finales de agosto, iban avanzando calle a calle, matando a la gente y echando las casas abajo. Entonces no le quedaba a la gente más remedio, que llevan 2 años aguantando ahí, en Ciudad de Gaza. No le quedaba más remedio que salir quitando. Pues bien, esta es la marcha del triunfo del pueblo palestino. Una vez que se ha firmado un alto el fuego, volvieron en masa a Ciudad de Gaza a montar su tienda de campaña entre comillas, porque no están dejando que entren tiendas de campaña. Montan chabolas con plástico, con tela, con lo que pueden. Con las partes de los escombros que hay, lo que montan son chabolas, que ya sabéis que ha habido inundaciones y ahora están en una situación catastrófica. Lo veo aquí y lo siento si me he alargado mucho. No, lo que pasa es que... condensar en poquito tiempo todo lo que te hemos pedido, por lo cual te agradecemos el esfuerzo que has realizado. Vamos a abrir un turno, vamos justos de tiempo, pero tendríamos tiempo para algunas preguntas si lo consideráis comentarios. Todos a la vez, ¿no? De uno en uno. Si hay un micro ahí para que quiera hablar, porque... Sí, ¿cómo? ¿Quién? O si había alguien. No. Muchas gracias. Yo no sé cómo va esto. A mí yo creo que sí La única. Muchas gracias, Manolo. A ver, has contado tantas cosas. El tema histórico nos viene muy bien refrescarlo porque hay que ver de dónde parte todo ese problema. Pero a mí lo que me sigue conmoviendo, y supongo que a todas las personas que hay aquí también les pasa, ¿cómo seguir? Porque cuando la guerra de Irak, que fuimos capaces de salir a las plazas de todos los pueblos, y es que lo de Palestina no ha parado ni para, porque las cosas que has contado son terribles. O sea, yo creo que genera, por una parte, la solidaridad que nos nace a todas las personas, pero por otro lado, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque está claro, a mí creo que la flotilla me generó esperanza, porque mucha gente de muchos sitios se tuvo que poner de acuerdo, que no es fácil, porque aquí para una manifestación hay de un lado, del otro, del otro, del otro. Nosotros aquí nos hemos puesto de acuerdo, aunque seamos pocas, 14 organizaciones, alto el fuego, el genocidio, por lo menos lo mínimo, pero ¿cómo seguir? A mí me preocupa eso, cómo seguir y cómo ir sumando, porque es verdad que se ha generado mucho más movimiento o acciones de protesta, pero me preocupa eso, cómo seguir. Sí.
A ver, yo viví las movilizaciones contra la guerra de Irak y estuve en Irak en 2003 como escudo humano antes de 2 semanas antes de que empezaran los bombardeos. Es verdad que antes de que empezaran, la guerra duró 12 días o 13 días, la guerra de Irak. Inmediatamente que empezaron los bombardeos y se acabó la guerra, se acabó la movilización. Y la guerra duró 10 años más. Y todo el mundo se olvidó de Irak. Entonces, yo creo que el caso de Palestina es muy distinto. Primero, porque un pueblo que no ha conseguido, todos los pueblos que han conseguido su independencia, es uno de los pocos pueblos en el mundo, junto con el pueblo saharaui, por ejemplo, que no han conseguido su derecho a la independencia, su derecho a la autodeterminación. Y entonces eso además arrastra desde el año 48, desde la Nakba, que son expulsados masivamente de Palestina. Pero la realidad es que este año, y porque la gente no soportaba la matanza cotidiana, había grandes movilizaciones. Yo te digo que en septiembre, primeros días de octubre, las movilizaciones que había han superado la de la guerra de Irak y han superado la popularidad de la causa de luchar por Palestina que tuvo Vietnam en estos días. Es decir, el alcance universal que ha conseguido la lucha por Palestina no lo ha conseguido nadie ahora. Y Israel, digo, ese estado artificial que lleva desde su creación invirtiendo, yo diría miles de millones de dólares en crear una situación de simpatía hacia ese pueblo oprimido que sufrió el Holocausto, que es una manera de esconder lo que han hecho con los palestinos, porque si hoy los judíos, la gente de religión judía, están segura en algún lugar del mundo, en todo el mundo menos Palestina. Si no hay peligro en ningún sitio del mundo. Siguen camuflando el proyecto sionista, que es un proyecto racista y sionista. Entonces yo creo que hay que seguir, es decir, la flotilla, he puesto 2 ejemplos de tipos de acciones, ir andando y en barco. En avión no podemos ir porque los sionistas destruyeron 2 veces el aeropuerto que construyó España en Gaza. Pero en la medida en que esto va a seguir, porque el tema es que el pueblo palestino existe y sigue resistiendo, y en la medida que existe, sigue resistiendo, sigue estando reprimido, sigue estando masacrado, y entonces se abrirán nuevos espacios, la gente entenderá que no han engañado con el proyecto, no con el acuerdo de paz, con el proyecto de paz, no han engañado, y habrá momentos donde podamos confluir otra vez la lucha, evidentemente para que no pare. Siempre hay que dejar el rescoldo encendido, y actos como este es mantener el rescoldo, para que en momentos más propicios podamos hacer algún tipo de acción que levante la simpatía de muchísima gente y que haga retroceder el proyecto de Estados Unidos y de Israel. ¿Alguna palabra más? Sí, no sé si me oyen. Yo soy palestino y quiero recordar una cosa sin olvidar de Gaza, claro. No. Espératele. Pues mira, que yo soy palestino y sin olvidar de Gaza, que hay un genocidio que están haciendo en Cisjordania. Ayer estaba hablando con un primo mío allí y me ha dicho que ya
toda la población de Tulkarem, es una ciudad bastante grande, la han vaciado de palestinos. Todo. Y ahora él vive fuera de alquiler. No sé, hasta qué punto también nos olvidamos un poquito de Cisjordania, que hay un genocidio. Nada más que quiero decir esto. Supongo que no nos acordamos, pero me gustaría que sigan hablando también de Cisjordania. Hay muchos muertos en Cisjordania, muchos. Un palestino que se queda 2 horas después del aviso de que le han avisado que salga, lo matan. Ya lo asesinan. Vale, muchas gracias. Perdóname que yo soy bastante sordo. Ella me va a traducir la pregunta y yo... Lo repito si quieres. Lo repito. No, ya sí. He querido decirlo de alguna manera cuando he hablado de Cisjordania. No han parado ni un solo día de echar a gente de su casa en la Jerusalén palestina, donde vive la población palestina, ni de conquistar territorio. Están ahí, había 10.000, han metido a más de 10.000 personas en la cárcel en Cisjordania en estos 2 años, y han matado a más de 10. Y por desgracia, como dije antes, la policía palestina no puede hacer nada o no hace nada cuando el ejército de Israel protege a los colonos, y los colonos van haciendo lo que le hacían a los judíos: queman las casas, queman los coches, le impiden que la gente recoja los frutos de los árboles, los olivos, matan al ganado. Es decir, es una constante agresión de los colonos, y básicamente, hay muchos vídeos de eso. Llegan los colonos a tu tierra y te dicen: os tenéis que ir porque Dios me dio esta tierra a mí. Yo soy judío, y el judío a lo mejor es polaco, o es argentino que vino primero de Polonia a Argentina, y ahora con la crisis económica palestina pues se viene para Israel. Entonces yo tengo derecho sobre esta tierra y tú tienes que irte. Y eso no han enviado a hacerlo nunca. Lo que pasa es que ahora de manera salvaje. Ahora van matando a la gente, dándole paliza, metiéndola en la cárcel si se resisten. La situación es terrible. Es terrible. Hablando de los encarcelados ahora en Cisjordania, hay muchos de los que después del acuerdo de intercambio de presos entre Palestina, la Hamas y Israel, hay muchos que la han cogido otra vez, han encarcelados, de los que han liberado hace poco. ¿Sí? Y lo sabes tú, ¿no? Sí, siempre, pero eso ha ocurrido en todos los intercambios de prisioneros, siempre. La población palestina está indefensa, y se acuerdan la libertad de miles de personas y luego vuelven a detener. Hay una diputada palestina, que es Khalila Harrar, que es comunista, feminista, y esa persona la detuvieron, pero es una persona que han detenido muchísimas veces sistemáticamente, aplicando una ley de Israel por la cual no tienen que acusarte de nada para detenerte. Es detención administrativa, te meten en la cárcel 6 meses. En esos 6 meses ya verán de qué te acusan. Si a los 6 meses no te acusan de nada porque no han encontrado nada, te pueden prorrogar de manera indefinida la detención. Y esta mujer, que es diputada, teóricamente, pues sistemáticamente, esta entra, sale, ha tenido, no la han dejado, estando presa, no la han dejado ir al entierro de una hija que perdió. Es decir, digo, lo pongo como ejemplo, pero el tratamiento, bueno,
No voy a hablar ya de violaciones de los presos, violaciones sexuales de mujeres y de hombres, y de tortura, de extracción de órganos. Es que esta es una película de terror que es difícil, es decir, cualquier tema que toquemos da para una charla específica, el tema de los presos palestinos. Añado una cosa, sí, perdona, estoy... No, pero sigue. Sí. Vale. Es que hay una cosa curiosa, después de los 6 meses si sueltan a uno, no lo sueltan hasta que no pague lo que le han dado de comer, de beber. No sé si me he explicado bien. Tiene que pagar la factura de la cárcel. Como si estuviera en un restaurante, tiene que pagarla. Si no, no lo sueltan. No sé si es cosa que yo Pásale el micrófono a Paco. Yo lo que te quería preguntar, Espera. Te quería preguntar. Te quería preguntar, ¿cómo ves tú la posición de los países árabes con relación a Palestina? Y por tenemos qué posición europea, la vez como la veis, en relación con el tema de Palestina, que creo que no estamos haciendo las cosas. A ver, aquí pasa como en todo, en el mundo, en el universo. Hay una reacción de la calle y hay una reacción de los gobiernos que dicen. Los gobiernos árabes que defienden la causa palestina han sido destruidos. Irak, Siria, Libia. Irán, que no es árabe, pero que es islámico, es vecino de la zona y apoya al pueblo palestino, no lo han destruido porque tienen un armamento más moderno y tienen una capacidad de defensa que no esperaba Israel. Pero la calle árabe, los pueblos árabes, igual que los pueblos de España, de Estados Unidos, de Australia, de Corea o de Perú, están con el pueblo de Palestina. Las masas árabes están con el pueblo de Palestina. La última pregunta. Sí, bueno, gracias por lo que nos has contado. Yo más que una pregunta, quiero hacer una reflexión sobre por qué le ha ocurrido esto al pueblo palestino, ¿no? Y hay que pensar en su situación. El Oriente Medio es un sitio crucial para el nuevo orden mundial que nos están imponiendo o que nos quieren imponer. Y lo que le han hecho a los palestinos es para que vayamos tomando nota. ¿Qué es lo que va a pasar a todas aquellas poblaciones, como lo ha pasado a los que han dicho allá, que se opongan al nuevo orden mundial que está en funcionamiento? ¿Cómo es posible que la Unión Europea se haya mostrado insensible ante estas atrocidades? ¿Cómo es posible? Solamente es entendible porque la Unión Europea está siguiendo los pasos del señor que quiere imponer el nuevo orden mundial, que es Trump. O sea que los pobres palestinos son las víctimas que han elegido para dar un ejemplo de hasta dónde puede llegar la cuestión del nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial que, como sabéis, acaban de amenazar a Venezuela y nos amenazarán a todos. Es decir, que cuando nos planteamos lo que hay que hacer, no es solamente ayudar a los palestinos, es ayudarnos a los demás, porque dentro de poco nos puede pasar a otros. Yo me alegro que saque el tema, que no lo había mencionado y estoy de acuerdo, pero con un matiz. No se trata del nuevo orden mundial, se trata del viejo orden mundial.
porque el proyecto sionista sale adelante, el Estado artificial sale adelante porque era conveniente a los intereses del capital financiero internacional occidental. Y como convenía, porque es en ese momento cuando empieza la explosión de la riqueza petrolífera. Y entonces convenía tener un Estado occidental. Ya sabéis que Israel, yo antes no lo entendía. Yo no entendía que Israel, porque jugaba en la Liga de Baloncesto Europea, en el fútbol, en Europeo, y si ellos están en Oriente Medio, porque hagan la Liga de Oriente Medio, porque en Europa, porque es considerado como parte del mundo occidental. Y sus capitales, si veis el tema del boicot del BDS a Israel, veréis que hay que boicotear a las grandes empresas multinacionales del mundo, y es que forman parte del mismo entramado. Entonces, por eso, Trump lo único que hace es seguir intentando controlar una cosa que no se le puede ir de las manos, porque los palestinos pidan el derecho a la autodeterminación. Y entonces es, por una parte, la represión sobre el pueblo, y luego comprar, y por la anterior pregunta que se hacía, es comprar a los países, a los gobiernos árabes reaccionarios, que son todos reaccionarios, pero reaccionarios de la Edad Media, ¿vale? Que las mujeres no pueden, que no tienen constitución ni tienen leyes, que es lo que diga el rey, y donde siguen cortándole las manos a la gente por robar, y siguen apedreando y matando a pedrar a las mujeres por infieles. Es decir, estos son los países amigos de Occidente. Son los países amigos de Occidente, y claro, pues estos países alguna vez, porque el petróleo está en una curva descendente, y cuando ya no sea una zona estratégica, el Estado de Israel se va a derretir como si fuera mantequilla. Va a derretir. Los palestinos van a seguir allí toda la vida porque es su tierra. Israel, todos tienen doble nacionalidad y pasaporte en otro país. Y ahora en esta guerra ha empezado a descender la población israelí, porque la gente se va. Y no va a volver hasta que no vean la cosa muy clara. Y los soldados ya no quieren ir al ejército, es decir, se ha creado. Israel está acabando su propia tumba ya como Estado de la zona. Bueno, tomamos nota, no puedo dar más palabras. Porque no, es que nos van a echar de aquí. Yo sigo disponible. Pero tomamos nota, que sabemos que esos son temas de interés para volver a realizar alguna actividad de estas características, no solamente estar en la calle, que es importante, pero también es importante nutrir la conciencia y nutrir el espíritu crítico. Entonces, tomamos nota de la sugerencia que nos has hecho, y yo por mi parte agradeceros a todos y a todas la participación, y dejarle a Pablo que cierre el acto. Sí, bueno, simplemente yo creo que debemos de agradecer profundamente no solamente el espacio que Manolo nos ha brindado esta tarde, sino toda su vida, su trayectoria y su espíritu de lucha. El mundo necesita gente como tú, Manolo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, es un privilegio realmente. Y a los que habéis venido también, muchísimas gracias. Y os pediríamos una cosa: lo que habéis escuchado aquí, por favor, id y difundidlo, porque es importantísimo oponernos, enfrentarse con la estupidez, el fanatismo, con lo que es la historia, la formación y la realidad y el conocimiento. Nosotros vamos a seguir difundiendo inteligencia y verdad frente a la barbarie. Somos conscientes de que el pueblo de Palestina, no solamente en Palestina se está jugando el futuro del pueblo palestino, se está jugando nuestro propio futuro, el de la civilización que queremos construir.
Desgraciadamente, el sionismo, producto del fanatismo, aliado con el capitalismo, está produciendo lo que está produciendo. El verdadero problema es el capitalismo, el sistema de vida que nos hemos dotado y que tenemos que transformar. Así que no podemos dejarnos llevar por el fatalismo y el pesimismo, y juntemos nuestras fuerzas, juntemos nuestros corazones, sigamos adelante. Palestina sobrevivirá, porque si no, nosotros tampoco vamos a sobrevivir. Muchas gracias.